El diputado Demóstenes Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 2 de Santiago, está aquí con nosotros, abogado, periodista, constitucionalista y bueno, pues el último presidente de este periodo de la Cámara de Diputados. Está aquí con nosotros un gran amigo y agradezco de corazón al doctor Martínez que siempre saca un espacio para compartir con nosotros. ¿Cómo anda usted? Héctor, para mí usted sabe que es imposible resistirme a un llamado suyo y más con tanta credibilidad como este espacio de entero crédito Bueno, que reviste y tantos seguidores que tiene. Especialmente, Héctor, debo decirte que mis padres ajá. están en sintonía permanentemente Pues contigo. mucha salud y Sí. bendiciones para ellos. Vi una foto que subió de la doña en estos días. Qué Sí, dura está, Dios la sí, sí, bendiga sí, sí, y saludable, ¿verdad? así Eso es. es lo más importante. Sí. Qué bueno. Bueno, hay muchos temas y para uno no salir del mercado de la comunicación, del mercado noticioso, más bien, usted sabe Sí. que eso es un mercado que cuando uno le oferta mejor contenido, mayor contenido o contenido de actualidad, la gente lo compra o no, se queda o no ahí. Así El es. comprarlo es viéndolo, ¿no? Sí, Si sí, no sí. manejan eso. Y entonces el mercado no me va a perdonar si no comenzamos por el asunto del tema de la corrupción. Y sobre todo hay personajes de su partido involucrados y bueno, pues ya ha habido hasta petición para que el caso de dos dirigentes de ellos, de la talla de el ingeniero Víctor Díaz, secretario de Finanzas, y de Organización Félix Bautista, pues el comité político, el PLD, tome alguna decisión. Eso fue una petición de su compañero Francisco Domínguez Brito. Pero a nivel macro, con todo esto, también el caso de Odebrecht, me gustaría que además usted fue abogado y fue Ministerio Público, ¿verdad? No No, llegué, no llegó a Ministerio no llegué Público, al ¿verdad? Que Ministerio quienes Público, fueron sí. Ministerio Público fueron Valentín, Sí, Abel, Abel, sí, así sí, es. sí, y Raúl, Y, que son los Martínez, ¿verdad? y Raúl, así es, así Sí. es. Bueno, pues como conocedor, sobre todo del derecho, ¿cuál es su opinión en este sentido? Bueno, desde el punto de vista político, obviamente el Partido de la Liberación Dominicana, cuando ve involucrado a algunos de sus miembros en hechos de esta naturaleza y que esperamos que ellos que han alegado su inocencia puedan demostrarla y salir airoso de esta difícil situación, en el caso de los encartados con el tema de Odebrecht. Pero por otra parte, la justicia, el Ministerio Público tiene como Estado la responsabilidad de establecer cuáles personas participaron realmente en estos actos de sobornos que se están denunciando y aplicar las sanciones en los casos que corresponda. Pero de una manera u otra siento que no solamente el Partido de la Liberación Dominicana, sino la sociedad dominicana queda lesionada. No solamente hay PLDistas involucrados Claro. en esta acusación, sino que también los tiene el Partido Revolucionario Moderno, hay gente también que no son de ningún partido, empresarios que están también vinculados a la acusación de estos actos de soborno. Yo creo que no es agradable del todo, ¿verdad? Para cuando le toca a algunos amigos estar involucrados en estos temas, pero lo que esperamos es que finalmente la justicia pueda hacer su trabajo, si encuentra responsabilidad en algunos de ellos, aplicarla, o de lo contrario, si los queridos amigos pueden demostrar que son inocentes, que así también los tribunales puedan reconocérselo. ¿Cómo no? En el caso del Partido de la Liberación como organización y la petición que ha hecho el doctor Domínguez Brito para que se pronuncie sobre un tipo de sanción, ¿cómo ve esa petición? Mire, primero nosotros no podemos sancionar previamente hasta que no lo haga un tribunal a estas personas que están involucradas. De hecho, se había pedido, por ejemplo, el Procurador General de la República había pedido el levantamiento de la inmunidad a 2 senadores y a un diputado. ¿Y Claro. qué ocurrió? Que ahora en la presentación de la acusación quedó fuera un senador y ese diputado. Así es. Imagínese usted que esa persona le hubiésemos quitado la inmunidad,
fueran a prisión y ahora dice el Ministerio Público que no tiene las pruebas para asumir una acusación contra ellos. Yo creo que nadie, y es un principio no solamente constitucional, sino también que entra en el bloque de convencionalidad, nadie puede, hay que presumirse la inocencia de cada una de las personas. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Yo pienso que pedir la renuncia, yo creo que más bien si la misma persona que están involucrada en estos hechos entienden que deben dedicarle un tiempo a atender su situación particular, como es el caso de Víctor Díaz Rúa, que ocupa una función dentro del partido, y el caso de Félix Bautista, con lo que ha ocurrido ahora, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, yo creo que debe partir de ellos y decir, bueno, si no tengo el tiempo porque tengo que involucrarme más en la tarea de defensa de su honor, de su libertad en algunos de los casos, bueno, yo creo que pudiera ser. Pero al venir estas declaraciones de una persona que tuvo responsabilidad de acusar y de llevar un caso, por ejemplo, en el caso de Félix Bautista, que pudo haberlo llevado Francisco Domínguez Brito a la casación y no lo hizo, ahora pedir que renuncie cuando él mismo renunció a su responsabilidad, yo creo que es un acto de oportunismo político. Él ha lanzado sus aspiraciones hacia la presidencia de la República, a ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y vio en estas personas que están en una situación difícil una excelente oportunidad para montarse sobre ellos, seguir abonando la destrucción de la imagen de esa persona para crecer. Y yo creo que eso en política no está tan bien, Héctor. Yo creo que la política debe hacerse de otra manera. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana tiene mecanismos para que el propio Domínguez Brito pudiera haber mandado una comunicación al comité político pidiendo que esas personas sean suspendidas, o sea, por los mecanismos correspondientes, y no necesariamente cómo sacarle un capital político a una situación desagradable que están viviendo esta gente, pero que hasta el momento no son culpables. El caso de Félix Bautista, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, Félix acaba de anunciar que esa fue una decisión tomada en el año 2015 anunciada sí. Ahora, y le atribuye precisamente al mismo Francisco Domínguez Brito de gestionar que se hiciera eso ahora para él tener alguna ganancia política en relación a estos temas. Lo importante es siempre, en todo caso, que la justicia actúe, que se establezcan las responsabilidades. Si alguien resulta culpable, no importa cómo se llame, que sean sancionados. Nosotros no podemos empañar ni proteger a nadie que tenga ningún acto de responsabilidad, y máxime en un tema tan sensible como la corrupción, que son dinero que se supone que deben ir al pueblo. Entonces, si alguien tiene responsabilidad con ese tema, tienen que recibir la sanción. Ahora, si no se puede demostrar que son culpables, pues por igual que puedan conseguir su resarcimiento. En este tipo de cosas, resarcirse no es tan fácil después de una imputación de esta naturaleza. ¿Cómo no? Y bueno, por supuesto, lo que se dice es que personas, en el caso de los dos que hemos mencionado, se le atribuye una cercanía al doctor Leonel Fernández, presidente del partido. Eso pues afectaría negativamente pues las aspiraciones del expresidente de la República. No creo, porque es que en materia penal cada quien es responsable de manera individual de sus hechos. La Constitución de la República es clara. Es más, Héctor, ni siquiera de los hijos. De manera penal, tú eres responsable de lo que haga un hijo mayor de 13 años de edad. Solamente ese muchacho puede cumplir una condena. Ese muchacho puede ser juzgado. Tú no puedes llevar a un papá a un tribunal porque un hijo de 14, 15, de 20 años, de la edad que fuera, haya cometido un hecho delictivo. Y menor de esa edad, el padre solamente responsabilidad civil tiene, no penal. Solamente responsabilidad civil, no es. penal. Entonces, si alguno de estas personas han cometido algún hecho, es bajo su responsabilidad. O sea, tratar de decir, bueno, afecta al doctor Leonel Fernández es una manera también de querer hacer daño a una candidatura que intentar hacer daño no se va a lograr, a una precandidatura como la del doctor Leonel Fernández, que en una simple visita que hizo a una persona el fin de semana pasado, hubo un desbordamiento humano por el gran deseo que siente la población dominicana de que el doctor Leonel Fernández vuelva a ser presidente de la República. Este fin de semana, por igual, próximo se hará una visita a una persona de un barrio populoso de Santiago,
perdón, de aquí de Santo Domingo, de la circunscripción número 1. Y por igual, ¿qué es lo que se espera? Que la gente le dé el calor que el doctor Leonel Fernández requiere y necesita. Por ejemplo, si esto fue en el año 2015, lo de Félix Bautista, ¿cómo se saca ahora? O sea, porque le quieren hacer daño al presidente Leonel Fernández. Ya no hay manera posible de que la decisión que ha tomado un pueblo de acompañar, primero el Partido de la Liberación Dominicana, de acompañar al doctor Leonel Fernández para que sea su candidato, y posteriormente el pueblo dominicano para que el doctor Leonel Fernández sea su presidente, yo creo que no hay manera posible de revertir lo que ha estado ocurriendo. Nos sentimos muy satisfechos de estarle acompañando, ya que es una persona que tiene toda la integridad, toda la capacidad y todo el compromiso necesario para hacer un extraordinario gobierno. Como no, volviendo al caso Odebrecht, al tema corrupción, caso Odebrecht, hay manifestaciones de alguna gente que entienden que el hecho de utilizar los medios de comunicación, el caso de la Procuraduría General de la República, pues un discurso al país por televisión y pues pasar a los distintos medios el expediente para que haya una ventilación pública, un poco pues se afecta lo que es el asunto de la presunción esa de inocencia que se ha hablado y que inclusive algunas personas dicen, bueno, pasó casi igual con respecto a todos los encartados, 8 salieron porque no hubo pruebas, pero bueno, su imagen ha sido deteriorada y el asunto es si las acusaciones y si las diligencias procesales se hacen ante un juez o ante la opinión pública. Hay una crítica en ese sentido. Sí, no, hay una crítica natural y especialmente el Ministerio Público queda descalificado para hacer esta embestida comunicacional que ha hecho luego de que había presentado los primeros 14 encartados. ¿Y cuál fue su conclusión posterior? O sea, después de acusarlo y pedir medidas preventivas contra ello, de la manera como lo hicieron en todos los casos, pidiendo prisión, 1 año y 6 meses de prisión, le pidió el Ministerio Público a cada uno de los encartados por creer que habían indicios serios de culpabilidad. Y la manera como esas personas fueron apresadas, gente que a las 5 de la mañana habían alrededor de su casa con armas largas, más de 20 militares, entonces con cámaras para grabar el momento del apresamiento. Y luego, un par de días ahora hace, cuando el Ministerio Público se grabó y se distribuyó a los medios, de los cuales yo recibí de la Procuraduría General de la República, que ese mismo día en la mañana me envió un video con los apresamientos y el operativo que se hizo. Un comportamiento de verdad extrañísimo. Este Ministerio Público tendrá que explicar con posterioridad este comportamiento único de mucho teatro en relación a este tema. Y ahora también se dan a conocer todas estas informaciones de cada uno de los encartados que quedaron ahora. Ahora, ¿qué pasó con esas personas que grabaron y que el Ministerio Público pidió 1 año y 6 meses de prisión para cada una de esas personas? Muchos de los cuales fueron a prisión y conservaron medidas de coerción por más de 1 año. Así mismo, entonces, y después dice el mismo Ministerio Público que no encontraron indicio para acusarlo. Óigame, entonces, la verdad es que los que quedaron, dirían ellos que por igual pudieran estar en una situación de que tampoco haya lo suficiente indicio ahora también para condenarlo. Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Es natural que se ha denunciado este acto de soborno y es natural que hayan acusados y que tienen que haber condenas. Ahora el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y hacerlo no para la espectacularidad, sino hacerlo para que hayan sanciones reales, aportando las pruebas y no necesariamente descalificando gente a través de los medios de comunicación, que cuando se conozca el tema en los tribunales, ojalá
tenga cabida lo que el Ministerio Público está diciendo, porque de lo contrario, Héctor, luego de desacreditar a personas de la manera como se ha hecho, la verdad es que la justicia seguiría en una situación de falta de credibilidad alarmante para la República Dominicana, y que el propio Ministerio Público haya contribuido con eso es mucho más penoso. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del diputado Demóstenes Martínez. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.